¿Qué tal? En esta ocasión vamos a hablar de los trastornos de la alimentación, del capítulo 9 del libro de Psicopatología Clínica Adaptada al DSM-5 de Ortiz Tallo, el libro con el que hemos venido trabajando los capítulos anteriores de los trastornos anteriores. Cuando hablamos de los trastornos de la alimentación hablaremos de la anorexia nerviosa. Cuando hablamos de la anorexia nerviosa vamos a entender que es un trastorno mental y del comportamiento que ha sido clasificado dentro de los trastornos de la alimentación. Y digamos que el motivo de esta clasificación tiene que ver porque se produce una restricción en la ingesta de la comida o en la ingestión de la comida hasta el punto de llegar a perder peso y quedar de manera patente por debajo del peso mínimamente saludable para el desarrollo de la salud física. Cabe mencionar que este trastorno, según la estadística, es más frecuente en mujeres, no predomina en alguna edad particular, pero es mucho mayor la incidencia en mujeres que en hombres. Y se dice que la aparición y el desarrollo de la anorexia no necesariamente suele ser como algo alarmante, sino que las personas que rodean a quien presente este trastorno se van a dar cuenta de ello cuando ya la pérdida de peso es bastante significativa. Las características clínicas que presenta la anorexia nerviosa, vamos a encontrar, digamos, síntomas depresivos, como por ejemplo la pérdida de peso y las dificultades que van a estar asociadas a la anorexia nerviosa, suelen ir asociadas también de síntomas que pueden llegar a confundirse con un trastorno depresivo mayor. También va a haber síntomas de ansiedad, digamos que va a haber una sensación de malestar que de alguna manera se describe cuando tiene que enfrentarse a la comida la persona que presenta el trastorno de anorexia. También cuando tiene que enfrentar la cuestión del peso o cuando se habla de su cuerpo o de las relaciones familiares y las relaciones sociales. De alguna manera las personas que lo rodean van a indicar que hay como una cuestión de ansiedad generalizada y digamos en algunos casos crisis de ansiedad según la autora también. También otro de los síntomas son las obsesiones. Digamos que van a presentar características propias del trastorno obsesivo compulsivo, digamos un pensamiento intrusivo y persistente acerca de la comida, de las calorías, del cuerpo y todo lo que tenga relación con ellos serán ideas obsesivas. También van a presentar características de fobias como diferentes manifestaciones, ¿no? Un miedo como a comer, un miedo como a ganar peso o a convertirse en una persona obesa u obeso. También una alteración de la percepción y en la valoración también de lo que es la imagen corporal, es decir, va a haber una sobreestimación de algunas de las zonas de su cuerpo en donde claramente hay una distorsión de lo que la persona está viendo y lo que realmente ven las demás personas que lo rodean y las características físicas que estas presentan. También va a haber una excesiva actividad física. Tienden digamos, a tratar de hacer mucho ejercicio para tratar de perder peso, de perder calorías. Van a existir también algunas alteraciones físicas, donde digamos que una gran parte de la sintomatología física se puede atribuir a las consecuencias de la inanición, es decir, de al dejar de comer. Puede haber, por ejemplo, un aspecto cadavérico, incluso también puede haber, digamos que en la piel en muchos casos se torna como de un color amarillento, dolor abdominal, estreñimiento, entre otros. Y la hipotensión, que me faltaba mencionar, que es, digamos, cuando dicen que las personas manejan o tienen la presión baja, puede tener manifestaciones también en la anorexia. Cuando hablamos de los criterios diagnósticos del DSM-5 y el CIE-10, digamos que la APA, que es la Asociación Psiquiátrica Americana, o la American Psychiatric Association, va a establecer 4 criterios para establecer el diagnóstico de anorexia nerviosa. El primero dice que es la restricción de la ingesta. Digamos que es la restricción de la ingesta que va a producir un peso relativamente bajo o significativamente bajo en el contexto de edad, sexo y trayectoria del desarrollo y salud física de la persona. También un miedo intenso a ganar peso, una alteración también de la percepción del propio peso corporal y digamos que cuando la talla o la silueta corporal en la propia autoevaluación de la persona, tiene que haber o se debe de especificar qué subtipo o de alteración de la percepción presenta la persona. Por ejemplo, puede tener una alteración restrictiva, que digamos que durante los últimos 3 meses no han ocurrido episodios recurrentes de atracones o purgas, es decir, cuando la persona en los últimos 3 meses no ha tenido un atracón, que es comer como mucho, y luego después purgas, ya sea a través de laxantes o del vómito. O la purgativa, que durante los últimos 3 meses la persona sí ha recurrido a episodios
recurrentes de atracones o de purgas, es decir, que la persona se ha recurrido a vomitar, usar laxantes con tal de eliminar la comida o el exceso de calorías o el exceso de peso que la persona siente tener. Y se dice que el diagnóstico debe estar presentes todos los siguientes características. Cuando hablamos de la evaluación de la Organización Mundial de la Salud, nos va a decir en el uso del CIE-10 que debe haber 5 características y deben estar todas presentes. Una pérdida significativa de peso. La pérdida de peso debe estar originada por, digamos, la persona que se considera enferma a través de la evitación del consumo de alimentos, una distorsión de la imagen corporal, un trastorno endocrino generalizado que afecta al eje hipotalámico hipofisiario gonadal, es decir, que hay alteraciones digamos, a nivel hormonal, desde la hipófisis, desde el hipotálamo y a las gónadas. Y también, por último, la edad de inicio debe ser anterior a la pubertad, que de alguna manera va a retrasar las manifestaciones o características o incluso detiene el desarrollo de las características sexuales secundarias, por ejemplo, o corporales esperadas. El segundo trastorno que nos mencionan acá es el de bulimia nerviosa. Cuando hablamos de bulimia nerviosa también va a ser un trastorno mental y del comportamiento que ha sido clasificado dentro de los trastornos de alimentación, igual que la anorexia nerviosa. En este caso, digamos que se va a producir una ingesta de comida, a diferencia de la anorexia. Acá la ingesta de la comida es bastante excesiva, en forma de atracones, es decir, comer mucho, y después va a haber una excesiva preocupación por el control de peso, y esto puede llevar a producirse, por ejemplo, el vómito o comportamientos como para compensar el posible aumento de peso, tales como usar laxantes o hacer ejercicio excesivo. Las características clínicas que vamos a encontrar en la bulimia nerviosa, digamos que la bulimia nerviosa de alguna manera será definida como, digamos, cuando forme un cuadro independiente de la anorexia. En ocasiones el síndrome forma parte de la evolución de la anorexia nerviosa, es decir, a veces la bulimia se presenta como parte de la anorexia nerviosa. Las características psicopatológicas que encontraremos en la bulimia serán, por ejemplo, síntomas psicopatológicos como depresión, ansiedad, inestabilidad emocional, fobia a ganar peso, fobia social y conductas autolesivas. También se dice que puede existir rebeldía, cambios bruscos de humor, irritabilidad. También encontraremos síntomas psicológicos como tristeza, desconfianza hacia los demás, pocas habilidades sociales y escasa capacidad para enfrentarse a los problemas, poco manejo emocional, baja autoestima, irritabilidad, pensamientos dicotómicos extremos e ideas catastróficas. Dicotómicos es pensar que todo es bueno o que todo es malo, que todo está bien o que todo está mal. También encontraremos síntomas físicos que pueden ser variados, ¿no? Pérdida de cabello, dolor de cabeza, mareos, dolores abdominales, estreñimiento, calambres, debilidad muscular, y se dice que estos varían dependiendo de cada caso y de cada persona. Según los criterios diagnósticos para la bulimia nerviosa, si hablamos del DSM-5, digamos que los criterios que toma a consideración son que, digamos que el primero es el inciso A, que es el primer criterio, nos dice que debe haber episodios recurrentes de atracones de comida. Y un episodio de atracón se caracteriza por comer en un periodo discreto de tiempo, por ejemplo en un periodo de 2 horas, una cantidad de alimentos que es excesiva para lo que la mayoría de la parte de la gente comería en ese mismo periodo de tiempo. O sea, se ve que la persona está comiendo mucho, como está comiendo de más. Y también debe haber una sensación de falta de control sobre el comer durante ese mismo periodo, es decir, que la persona no puede controlarlo. También el siguiente criterio es que va a haber conductas compensatorias recurrentes e inapropiadas con el fin de prevenir el aumento de peso, tales como provocarse el vómito, el uso de laxantes, diuréticos u otros medicamentos, o hacer ayuno o ejercicio excesivo también. Tanto la ingesta voraz como las conductas compensatorias inapropiadas ocurren como medida al menos una vez a la semana durante 3 meses. Ese sería otro criterio a tomar en cuenta. Y también la autoevaluación está excesivamente influida por el peso y por la forma del cuerpo. Además de que el trastorno no ocurre exclusivamente durante los episodios de anorexia nerviosa.
Si hablamos de la clasificación del CIE-10 que toma la Organización Mundial de la Salud, tiene que haber 3 alteraciones, que es la preocupación continua por la comida. También el enfermo intenta contrarrestar el aumento de peso así producido mediante uno o más de los siguientes métodos: vómitos autoprovocados, abuso de laxantes, periodos de ayuno, consumo de fármacos, tales como supresores del apetito, extractos tiroideos o diuréticos. Y la psicopatología consiste en un miedo morboso a engordar, es decir, la persona tiene bastante miedo a engordar y el enfermo, digamos que de alguna forma se va a fijar de forma estricta un peso máximo muy inferior al que tenía antes de la enfermedad. Esto es lo que nos mencionan acá respecto a la bulimia nerviosa. El siguiente trastorno se llama trastorno por atracón. Este trastorno por atracón se caracteriza por la ocurrencia de atracones precipitados sin conductas compensatorias de forma habitual, es decir, la persona tiene un periodo de atracón, es decir, come en exceso, pero no tiene una conducta compensatoria tratando de remediar ese atracón, es decir, ese posible aumento de peso. Las características clínicas para este trastorno por atracón se dice que es más común en mujeres y niñas con sobrepeso y suelen presentar una obesidad importante y frecuentes fluctuaciones de peso, es decir, variaciones en su peso. Las características clínicas más frecuentes que encontraremos serán la obesidad, inicio precoz del sobrepeso, una historia larga de dietas y regímenes para adelgazar, también disforia y malestar psicológico, una historia de depresión y deterioro laboral, además de bajo funcionamiento social. Según los criterios diagnósticos para diagnosticar, valga la redundancia, un trastorno por atracón, según el DSM-5 nos habla de que debe haber episodios recurrentes de atracones que se caracteriza por las dos siguientes condiciones: comer en un corto periodo de tiempo, como decíamos ahorita, parecido o igual que la bulimia nerviosa, por ejemplo de 2 horas, una cantidad de comida mayor a la que come la mayoría de la persona en el mismo periodo de tiempo, en el mismo lapso de tiempo, y una sensación de pérdida de control durante los episodios, por ejemplo, que la persona siente que no puede parar de comer. Durante los episodios de estos atracones, al menos 3 de los siguientes indicadores de pérdida de control deben existir, como comer más rápidamente de lo normal, como comer hasta sentirse muy lleno, comer grandes cantidades de comida cuando uno siente la persona que no tiene hambre, comer solo porque está a disgusto de cómo uno come y sentirse también a disgusto con uno mismo, deprimido o muy culpable después de comer. Va a haber un importante malestar por estos atracones y los atracones han sido al menos una vez a la semana durante los últimos 3 meses y no existen criterios para diferenciarlo de la conducta de la bulimia nerviosa, es decir, que no tienen que ver con la bulimia nerviosa. Y esos serían los trastornos que tienen que ver con la alimentación que ustedes tienen que conocer.